Hay muchas formas de perder el control. Algunas son discretas, elegantes incluso, un gesto mal calculado, una pausa demasiado larga, una mirada que se queda más de lo necesario. Y luego están las otras, las que ocurren frente a 20 personas, una pantalla encendida y un café que alguien deja caer por el puro shock. La sala de juntas de la empresa de Grupo Velázquez estaba en silencio absoluto. Ese tipo de silencio que no es paz, sino anticipación. Al frente, de pie, impecable como siempre, estaba Matías Rivas, traje oscuro, postura perfecta, voz firme, el tipo de hombre que no levanta la voz, porque no lo necesita. Como parte de la reestructuración, dijo, pasando la diapositiva con una calma quirúrgica. Algunos puestos dejarán de ser necesarios. Nadie respiraba, nadie se movía. Y curiosamente, todos sabían que lo que venía no iba a ser agradable. Matías no dudaba, nunca dudaba, hasta que dijo el nombre. Valeria Ortega. Un pequeño sonido se escapó de alguien al fondo. No fue un grito, ni siquiera una palabra. Fue ese sonido mínimo que hace el cuerpo cuando algo no encaja. Porque si había alguien en esa sala que no debía estar en esa lista, era ella. Valeria levantó la mirada, no sorprendida. No exactamente, más bien como si su cerebro estuviera intentando alcanzar a su realidad. Sí, respondió con una calma que no era calma, sino dignidad. Matías sostuvo su mirada apenas un segundo más de lo profesional. Error número 1. Tu puesto queda eliminado. Efectivo inmediato. Ahí está. Dicho. Limpio. Directo. Sin emoción. Como todo en él. Silencio. Pero no un silencio cualquiera. No. Este tenía peso. Tenía preguntas. Tenía una incomodidad tan densa que parecía pegarse a la piel. Valeria parpadeó una vez, 2, y luego hizo algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Sonrió. No una sonrisa amplia, no una sonrisa feliz, una sonrisa peligrosa. Se levantó lentamente de su silla, y mientras todos intentaban no mirarla demasiado, ella hizo exactamente lo contrario. Miró a Matías, directo, sin filtros, sin permiso. Perfecto, dijo. Una pausa, pequeña, precisa, letal. Entonces ya no tengo que fingir que no estoy enamorada de usted. Silencio. Pero ahora no era denso. Era explosivo. Un bolígrafo cayó al suelo. Alguien dejó escapar un qué apenas audible. Un hombre en la esquina tosió, y nadie supo si fue por nervios o porque realmente se estaba ahogando. Matías no se movió, ni un músculo, ni un gesto, pero algo mínimo, cambió en su mirada. Algo que nadie en esa sala habría sabido nombrar, pero que Valeria sí vio, porque llevaba meses observándolo, aprendiéndolo, descifrándolo, en silencio. Puede quedarse tranquilo, añadió ella, tomando su bolso con una elegancia que contrastaba brutalmente con el caos emocional del ambiente. Ya no es su problema. Y sin esperar respuesta, sin mirar atrás, caminó hacia la puerta. Tacones firmes, espalda recta, corazón latiendo como si quisiera escapar de su pecho. La puerta se cerró, y con ella algo más. Matías tardó exactamente 3 segundos en reaccionar. 3. Porque el hombre que controlaba empresas, cifras y vidas enteras no estaba preparado para controlar eso. La miró, la puerta cerrada, el eco de esa frase, esa maldita frase. Estoy enamorada de usted. Ridículo, inoportuno, imposible y peligrosamente real. Matías carraspeó. Continuamos. Pero nadie en esa sala estaba escuchando ya, y él, mucho menos, porque si crees que lo más incómodo de esta historia ya pasó, te prometo algo, eso fue apenas el comienzo. Así que, antes de seguir, dale like a este video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Tú habrías tenido el valor de decir algo así justo después de ser despedida? Porque Valeria no solo perdió su trabajo ese día, perdió algo más. Y Matías
todavía no tiene idea de lo que acaba de perder él. Ahora volvemos un poco en la historia para contarles cómo llegaron a esta situación Valeria, Matías y más 20 personas en esa sala de juntas del Grupo Velázquez. Madrid tiene la costumbre de ser perfecta cuando no se lo propone. En marzo, cuando el frío todavía no termina de irse pero el sol ya empieza a insistir, la ciudad tiene algo de promesa incumplida, algo que se siente en el aire como electricidad contenida. Matías Rivas no era el tipo de hombre que notaba esas cosas. Notaba cifras, plazos, ineficiencias. Tenía 38 años, una empresa que facturaba 8 cifras al año y la reputación bien ganada de ser el hombre más difícil de trabajar en todo el sector, no porque fuera cruel, aunque algunos lo hubieran discutido, sino porque era exacto, preciso, incapaz de tolerar el margen de error que el resto de los mortales consideraba normal. 3 asistentes en 2 años. La primera duró 4 meses. Renunció por email a las 11 de la noche con una sola frase: «No estoy hecha para esto». La segunda aguantó 7. Se fue llorando, pero con una carta de recomendación impecable que Matías escribió personalmente, porque en el fondo, muy en el fondo, reconocía que el problema era él. La tercera ni llegó a terminar el período de prueba. Así que cuando su directora de Recursos Humanos, Elena Fuentes, entró a su despacho con una carpeta y esa expresión de quien está a punto de vender algo difícil, Matías no levantó la vista del informe que tenía delante. «Antes de que digas nada», dijo él, «no. Ni siquiera he abierto la boca. Llevas esa carpeta con demasiada confianza. Eso significa que crees que tienes razón, y cuando crees que tienes razón, empiezas con el nombre antes de los méritos para que yo no pueda interrumpirte. Así que no». Elena dejó la carpeta sobre su escritorio de todas formas. Valeria Ortega, 29 años, licenciada en Administración de Empresas con un máster en Gestión Ejecutiva. Habla 3 idiomas. Trabajó 4 años en el sector financiero en Londres y volvió a Madrid hace 6 meses. Pausa estratégica. No porque la echaran, sino porque eligió volver. Matías levantó la vista por primera vez. ¿Por qué eso importa? Porque la gente que elige volver en lugar de huir suele tener algo que los demás no tienen. ¿Y qué es? Elena sonrió con la tranquilidad de alguien que ya ganó el argumento. Criterio. Matías miró la carpeta. No la abrió. «Tráela el lunes». Valeria Ortega llegó un lunes de marzo con el cielo todavía gris y los pulmones llenos de ese frío húmedo que Madrid regala en las mañanas de invierno tardío. Llevaba un traje color tostado, sobrio pero bien cortado, que hacía exactamente lo que debía hacer. Decir, soy profesional sin necesidad de gritarlo. El cabello oscuro, liso, recogido en un moño bajo, que dejaba al descubierto la línea limpia de su cuello, y los pequeños pendientes dorados que era lo único que se permitía, como concesión a la feminidad, en un entorno donde todavía había que ganarse 2 veces el mismo espacio que los demás tenían gratis. Medía 1,70 m. Caminaba como si el suelo le perteneciera, no con arrogancia, sino con esa seguridad tranquila de quien sabe exactamente a dónde va y no necesita confirmación externa para saberlo. Y tenía unos ojos color miel oscuro que cuando miraban de frente generaban la incómoda sensación de que podían leer más de lo que uno quería mostrar. Matías la vio entrar a su despacho desde detrás del escritorio y tuvo, en el espacio de 2 segundos, 3 pensamientos consecutivos. El primero, puntual. El segundo, con postura sólida. El tercero, y este lo archivó inmediatamente en algún cajón mental que cerró con llave, fue simplemente, vaya. «Buenos días», dijo ella, sin esperar a que él hablara primero. Error, pensó Matías. O virtud. Todavía no lo sabía. «Siéntese». Ella se sentó. Cruzó las manos sobre el regazo con una calma que no parecía ensayada. «He leído su historial», dijo Matías, abriendo la carpeta sin mirarla a ella. 4 años en Londres. ¿Por qué volvió? Porque Londres me enseñó todo lo que podía enseñarme allí, y lo que quería aprender ahora estaba aquí.
¿Qué quería aprender? Una pausa mínima, apenas perceptible. A trabajar con alguien que realmente exija. Matías levantó la vista. Ella no parpadeó. Entendido, dijo él cerrando la carpeta. El horario es de 8 a 8, con flexibilidad según necesidad. Eso significa que a veces son las 9 o las 10. Mis anteriores asistentes encontraron eso incompatible con sus vidas personales. Mi vida personal no interfiere con mi trabajo. Todos dicen eso al principio. Todos los que se fueron también. Una pausa breve, perfectamente calculada. Supongo que la diferencia está en si es verdad o no. Matías estuvo a punto de sonreír. No lo hizo, pero estuvo a punto. «Puede empezar hoy», dijo. Y así, sin más ceremonia, comenzó algo que ninguno de los dos supo nombrar hasta mucho más tarde. Los primeros días fueron una prueba. Matías lo hacía con todos, no de forma cruel, sino metódica. Cargaba la primera semana con tareas imposibles, plazos absurdos y cambios de último momento para ver cómo reaccionaba la persona bajo presión. No le interesaban los empleados perfectos en condiciones perfectas, le interesaban los que funcionaban cuando todo se rompía. Valeria funcionaba. No solo funcionaba, anticipaba. El segundo día, antes de que él pudiera pedírselo, tenía sobre su escritorio el informe que necesitaba para la reunión de las 3. El tercero reorganizó su agenda sin que nadie se lo pidiera, después de que un vuelo se retrasó, manteniendo todos los compromisos sin que ningún cliente notara el cambio. El cuarto día, Matías llegó a la oficina y encontró su café en el lugar exacto donde siempre lo dejaba. Temperatura correcta, sin azúcar, con la tapa ligeramente aflojada porque, y esto nadie en 2 años había notado, él siempre la terminaba de abrir con una mano mientras leía con la otra, y una tapa demasiado ajustada lo hacía perder 3 segundos que, sumados al año, eran un problema. Se quedó mirando el café. Luego miró a Valeria, que estaba de espaldas, tecleando algo en su ordenador. No dijo nada, pero algo en su cabeza hizo un clic silencioso que, de haberlo escuchado a tiempo, le habría ahorrado meses de confusión. La primera vez que Matías se dio cuenta de que Valeria era peligrosa, no en el sentido profesional, sino en el otro, el que no tenía nombre claro en su vocabulario, fue un martes de abril, 4 semanas después de que empezara. Eran las 7:30 de la tarde. La oficina estaba casi vacía. Él revisaba contratos en su despacho con la chaqueta colgada en el respaldo, las mangas de la camisa dobladas hasta el codo, y esa concentración total que era su estado natural cuando el mundo dejaba de interrumpirlo. Valeria entró sin llamar, porque había aprendido que llamar a las 7:30, cuando él estaba en ese estado, era interrumpirlo 2 veces en lugar de una, y dejó una carpeta sobre el escritorio. Los documentos del contrato Ferran. Ya revisé las cláusulas que pediste. Marqué 3 puntos que creo que necesitan ajuste antes de que firmes. Matías no levantó la vista de inmediato. Pero cuando lo hizo, ella estaba inclinada sobre el escritorio, señalando algo en el papel. El perfil de su cuello a centímetros de él, el cabello suelto, lo había soltado en algún momento de la tarde, cayendo levemente hacia un lado, y había algo, un olor, sutil, cálido, algo entre flores y algo más oscuro que Matías no supo identificar y que, por alguna razón que se negó a analizar, se le quedó grabado con una precisión irritante. «Punto 2», dijo él, con una voz que sonó más seca de lo habitual. «La cláusula de exclusividad es demasiado amplia. Si la firma así, Ferran puede argumentar que cubre servicios que todavía no existen. Te recomiendo acotar el alcance a los servicios enumerados en el anexo A». Matías leyó el párrafo señalado. Ella tenía razón. Eso también lo irritó, aunque no supo bien por qué. «Bien», dijo, «corrígelo». «Ya lo corregí». Sacó otra hoja de la carpeta. «Esta es la versión revisada». Matías la miró. Valeria sostuvo la mirada con esa tranquilidad suya que empezaba a resultarle en partes iguales admirable e insoportable. «Puede irse», dijo él. «Buenas noches», respondió ella, sin énfasis, sin ironía visible. Y se fue.
Matías se quedó mirando la puerta cerrada durante exactamente 2 segundos. Luego volvió a los contratos, pero no al párrafo que estaba leyendo antes. Mayo llegó con calor temprano y algo más que el calor. Llevaban 2 meses trabajando juntos y Matías había alcanzado una conclusión que le resultaba a la vez satisfactoria e inconveniente. Valeria Ortega era la mejor asistente que había tenido. No solo competente, eso era el mínimo, sino verdaderamente brillante en esa función específica de anticipar, organizar y filtrar el mundo antes de que llegara a él. Lo conocía. Eso era lo incómodo, no de la forma superficial en que un empleado aprende los gustos del jefe, sino de una forma más fina, más precisa. Sabía cuándo podía interrumpirlo y cuándo no. Sabía qué reuniones lo agotaban y cuáles lo energizaban. Sabía, y esto era lo que más lo desconcertaba, cuando estaba de mal humor por algo que tenía que ver con el trabajo y cuándo era otra cosa. Una tarde en que había llegado con esa tensión específica que dejaba una reunión con su hermano, un tema que Matías nunca mencionaba en el trabajo, Valeria había hecho algo sencillo y completamente inesperado. Reorganizó el resto del día para que no tuviera que hablar con nadie que no fuera estrictamente necesario, y dejó sobre su escritorio, sin comentario alguno, un café y una de esas galletas de mantequilla que él nunca pedía pero que comía invariablemente cuando estaba de ese humor particular. No dijo nada. No preguntó. Solo actuó. Matías se había quedado mirando la galleta durante un momento inexplicablemente largo. Luego la comió, y no dijo nada tampoco. Pero esa noche, en el silencio de su apartamento en Salamanca, mientras miraba el techo con esa incapacidad para dormir que lo visitaba más seguido de lo que le gustaba admitir, pensó en eso, en ella, y se dijo, con la firmeza de quien ya empieza a necesitar convencerse, es una empleada, excelente, nada más. Lo que, por supuesto, era exactamente el tipo de frase que uno se dice cuando ya hay algo más. La primera vez que sus manos se rozaron fue en junio, durante una tarde de trabajo que no tenía nada de extraordinario hasta que de repente lo tuvo. Revisaban juntos la presentación para el Consejo de Administración. Matías de pie junto a la pantalla, Valeria sentada a su lado con el ordenador. Era tarde, la oficina estaba vacía. La luz tenía ese tono anaranjado que Madrid regala en las tardes de verano cuando el sol se niega a irse del todo. Valeria señaló algo en la pantalla y extendió la mano hacia el ratón en el mismo momento en que Matías hacía lo mismo. El contacto duró menos de un segundo, dedos sobre dedos, el dorso de su mano contra el de él. Calor breve, inesperado. Los dos se apartaron al mismo tiempo. «Perdona», dijo ella. «No importa», dijo él. Siguieron trabajando. Pero Matías pasó los siguientes 20 minutos siendo consciente, con una precisión irritante, de exactamente a cuántos centímetros estaba ella, de su respiración, del pequeño movimiento que hacía con el bolígrafo cuando pensaba, del hecho, completamente irrelevante, completamente innecesario de notar, de que se había soltado un botón del cuello de la blusa en algún momento de la tarde. «Concéntrate», se dijo, y se concentró. Pero el olor de ella, ese olor cálido que había notado la primera vez y que ahora asociaba inevitablemente con ella, con su presencia, con el espacio que ocupaba en su mundo, se quedó flotando en el despacho mucho después de que ella se fuera. Julio trajo con él algo que Matías no supo identificar a tiempo, como suele pasar con las cosas que uno preferiría no ver. Un mediodía, Valeria recibió una llamada que la hizo sonreír de una forma que él nunca le había visto. No la sonrisa profesional y levemente irónica que reservaba para él, algo más espontáneo, más suave. «Sí», dijo ella al teléfono, dándole la espalda a la sala. «El miércoles está bien». Una pausa. «No, elige tú». «Me fío». Colgó. Siguió trabajando. Matías no preguntó. No tenía por qué preguntar. No era asunto suyo. Sus empleados tenían vidas personales que no le competían en absoluto. Pero esa tarde estuvo más seco de lo habitual, más cortante, más exigente en los detalles que normalmente pasaba por alto. Y cuando Valeria al final del día
Lo miró con esos ojos que leían demasiado y dijo, sin énfasis, casi de pasada, «¿Algo va mal o simplemente hoy es peor que de costumbre?» Matías sintió algo que le resultó completamente inaceptable. «Todo va perfectamente», dijo. Ella asintió con esa expresión de como tú digas que no decía nada, pero lo decía todo. Y Matías, esa noche, tardó mucho en dormirse. Agosto en Madrid es una ciudad a medio gas. La gente se va. Los restaurantes cambian de horario. Las calles del centro tienen ese silencio particular de quien se quedó sin querer o sin poder irse. Matías nunca se iba en agosto, no porque no pudiera, sino porque el trabajo no entendía de vacaciones y él en el fondo tampoco. Su apartamento en Salamanca, grande y perfectamente ordenado, era el tipo de espacio que estaba diseñado para impresionar y no para habitar. Alto techo, ventanales amplios, una cocina que raramente se usaba para algo más que café. El tipo de apartamento que dice éxito en voz muy alta y soledad en voz muy baja. Valeria tampoco se fue en agosto. Esto Matías lo supo, porque ella seguía ahí todos los días, con esa presencia que ya era tan parte de su rutina, que cuando un lunes llegó con 10 minutos de retraso por un problema con el metro, él ya llevaba 8 minutos mirando la puerta sin darse cuenta de que la estaba mirando. «Problemas con la línea 4», dijo ella al entrar, dejando el bolso y encendiendo el ordenador en un solo movimiento fluido. «Ya reorganicé la llamada de las 9 para las 9:15. No te había pedido eso». «Lo sé». Una pausa. «¿Quieres que lo deshaga?» Matías la miró. Ella lo miró. «No», dijo él, y volvió a sus papeles. Valeria sonrió de espaldas a él. Solo un poco. Fue en agosto cuando empezaron las cenas de trabajo. No eran nuevas en sí mismas. Matías tenía compromisos con clientes que se extendían hasta la noche con cierta regularidad, pero hasta entonces siempre iba con su director financiero o con algún socio. Ese mes, por una combinación de agendas y ausencias de verano, Valeria empezó a acompañarlo. La primera vez fue casi accidental. El cliente, un empresario sevillano llamado Domínguez, que tenía más dinero que modales y la costumbre de hablar mirando a los ojos de los hombres e ignorando a las mujeres, le preguntó algo sobre los números del último trimestre directamente a Matías en mitad de la cena, con ese tono de quien asume que nadie más en la mesa va a poder responder. Valeria respondió antes que él, con los números exactos, con el contexto, y con una sonrisa tan tranquila, tan absolutamente desprovista de necesidad de aprobación, que Domínguez tardó 3 segundos completos en reaccionar. Matías no dijo nada. Pero por debajo de la mesa, casi sin ser consciente de ello, sus dedos tamborilearon una sola vez sobre el muslo, el equivalente en su lenguaje corporal extremadamente contenido a una ovación. Esa noche, cuando salieron del restaurante y el aire de agosto los envolvió con esa calidez densa que tiene Madrid en verano, caminaron juntos hasta la esquina donde normalmente se separaban. Él hacia Salamanca, ella hacia Malasaña, donde vivía. «Buen trabajo con Domínguez», dijo él. Valeria lo miró, ligeramente sorprendida. No era que los cumplidos de Matías fueran frecuentes, eran más bien eventos geológicos, ocurrían, pero con la regularidad de los terremotos. «Gracias», dijo ella simplemente, y luego añadió con esa ironía suave que él había aprendido a esperar, «Aunque técnicamente los números los preparé yo, así que me estoy felicitando a mí misma». Matías tuvo ese impulso otra vez, el de sonreír. Esta vez lo dejó pasar un poco más antes de frenarlo. «Buenas noches, Valeria». «Buenas noches». Se fueron en direcciones opuestas. Y Matías caminó 3 manzanas antes de darse cuenta de que todavía estaba pensando en la forma exacta en que ella había dicho técnicamente. Septiembre llegó con la ciudad de vuelta y algo más. Rodrigo Salas, 34 años, consultor estratégico, bien parecido de esa forma que no requiere esfuerzo, pero tampoco produce indiferencia. Trabajaba en una firma asociada a Grupo Velázquez desde hacía 2 años y tenía esa habilidad específica, que algunos llamaban carisma y otros llamaban estrategia social, de hacer que la gente se sintiera bien en su presencia. Valeria lo conocía del sector.
Habían coincidido en un par de reuniones antes de que ella entrara a trabajar con Matías, y cuando Rodrigo llegó a la oficina un martes de septiembre para una reunión de colaboración, se saludaron con la comodidad de dos personas que no son íntimas pero sí se caen bien. «Valeria Ortega», dijo él, con una sonrisa fácil. «¿Cuánto tiempo? ¿Tú eres la que tiene domesticado a Rivas?» «Nadie tiene domesticado a Rivas», respondió ella. «Pero alguien tiene que organizarle el mundo para que no colapse». Rodrigo se rió. Matías, que estaba al fondo del pasillo y había escuchado sin intención de escuchar, sintió algo que no identificó de inmediato. Lo identificó 3 minutos después, cuando entró a la sala de reuniones y encontró a Rodrigo todavía hablando con Valeria, inclinado levemente hacia ella con esa postura de quien está genuinamente interesado, y a ella respondiendo con una sonrisa que no era la sonrisa irónica de siempre, sino algo más abierto, más natural. Lo que sintió se llamaba celos. No lo admitió. Ni siquiera lo pensó con esa palabra. Pero cortó la conversación con una sequedad que no estaba justificada por ninguna urgencia real, y durante el resto de la reunión estuvo más frío de lo habitual, más exigente, más él, en la peor versión de ese adjetivo. Rodrigo, que era inteligente aunque no tanto como creía, no notó nada. Valeria, que era más inteligente de lo que dejaba ver, notó todo, y no dijo nada. Pero esa noche, sola en su apartamento de Malasaña con una copa de vino y las luces de la ciudad entrando por la ventana abierta, pensó en Matías durante más tiempo del que era razonable para alguien que se suponía que era solo su jefe. Octubre fue el mes en que la tensión encontró su forma definitiva. Habían tenido que viajar a Barcelona por una negociación que se extendió más de lo previsto. 2 días que se convirtieron en 3. Un hotel en el Eixample, discreto y elegante, con esa luz de otoño mediterráneo que lo hace todo parecer más nítido. El tercer día, después de que la negociación finalmente se cerró a las 8 de la noche, Matías propuso cenar. No como propuesta de trabajo, sin cliente, sin agenda. Solo lo dijo, de pie en el vestíbulo del hotel con la corbata ligeramente aflojada, y ese gesto de cansancio que raramente le permitía salir. Y Valeria dijo que sí, con la naturalidad de 2 personas que ya han cruzado, sin darse cuenta, alguna línea invisible. Cenaron en un restaurante pequeño cerca del hotel. Velas en la mesa, no por romanticismo sino por diseño del local, aunque eso no cambió el efecto. Vino tinto. La conversación derivó, sin que ninguno lo planificara, fuera del trabajo. Matías habló de su padre brevemente, con esa forma suya de dar información importante, envolviéndola en frases cortas como si así pesara menos. Ingeniero, exigente, muerto hace 5 años. Valeria habló de Londres, de por qué realmente volvió, que no era exactamente la respuesta que le había dado en la entrevista. Volvió porque en algún momento miró alrededor y se dio cuenta de que tenía una vida muy buena en un lugar que no era el suyo, y que eso, a la larga, tiene un costo. Matías la escuchó de una forma en que raramente escuchaba, sin pensar en qué respondería mientras ella hablaba. «¿Y aquí tienes lo que buscabas?», preguntó. Una pausa pequeña, y no aclaró cuál parte. Volvieron caminando al hotel. El aire de Barcelona en octubre tiene algo distinto al de Madrid, más suave, con ese fondo de mar que aparece en los momentos inesperados. Las calles del Eixample de noche tienen esa geometría perfecta que produce la extraña sensación de que uno podría caminar eternamente sin perderse. En el ascensor del hotel, subiendo al 4º piso, ocurrió algo que no ocurrió en realidad, pero que los dos sintieron como si hubiera ocurrido. Ese segundo en que el silencio se vuelve consciente de sí mismo, en que la distancia entre 2 cuerpos deja de ser neutral. Matías miraba las puertas del ascensor. Valeria miraba las puertas del ascensor, y los dos estaban perfectamente al tanto del otro. «Buenas noches», dijo ella, cuando las puertas se abrieron. «Buenas noches», dijo él. Se fueron a habitaciones separadas, y los dos tardaron mucho en dormirse. La noche que cambió todo llegó sin anunciarse, como suelen llegar las noches que cambian todo. Era un viernes de noviembre.
Madrid había decidido que era invierno de golpe, con esa determinación repentina que tiene la ciudad cuando se cansa del otoño. Lluvia fina, frío real, las calles con ese brillo mojado que las hace parecer una película. Trabajaban tarde en el despacho, solos como tantas otras veces, revisando los últimos detalles de una propuesta que debía enviarse antes del fin de semana. La oficina vacía, la ciudad de fondo, amortiguada por el cristal y la lluvia. Matías estaba de pie detrás de su escritorio, inclinado sobre los documentos. Valeria se acercó para señalar algo, de la misma forma en que lo había hecho 100 veces antes. Pero esta vez algo fue diferente. Quizás fue el cansancio, quizás fue la lluvia, quizás fue simplemente que llevaban meses acumulando algo que no tenía más espacio donde guardarse. Ella señaló el párrafo. Él se inclinó para leerlo, y cuando levantó la vista, estaban cerca. Demasiado cerca para ser accidental, no lo suficientemente cerca para ser intencional. A centímetros. Matías no se apartó, Valeria tampoco. «Matías», dijo ella, en voz baja, no como pregunta. Y él, que llevaba meses diciéndose que esto no iba a pasar, que era una empleada, que él no mezclaba, que era un error en todos los sentidos posibles, él, que tenía una respuesta ordenada para todo, no dijo nada. Llevó una mano a su mandíbula, despacio, con esa contención suya que ahora tenía el peso de todo lo que no había dicho, y la besó. No fue un beso impulsivo, fue un beso de quien lleva tiempo pensando en él sin admitirlo. Firme, lento, con esa clase de intención que no deja dudas. Valeria cerró los ojos y sintió cómo la mano de él se desplazaba desde su mandíbula hasta la nuca, los dedos perdiéndose en su cabello, y algo en ella que había estado contenido durante meses se soltó de golpe, como cuerda que cede. Le puso la mano en el pecho. Sintió su corazón, rápido, tanto como el suyo. Ese detalle mínimo, ese corazón acelerado en el pecho de un hombre que nunca dejaba ver nada, fue lo que la deshizo del todo. Esa noche no volvieron a sus casas. Matías vivía a 10 minutos en coche. Podrían haber parado. Podrían haber elegido la distancia y el tiempo para pensar. Pero hay momentos en que el pensamiento llega demasiado tarde, cuando algo ya se ha decidido en un nivel más profundo y más honesto que el racional. Lo que pasó después fue exactamente lo que tenía que pasar entre dos personas que llevan meses aprendiendo la respiración del otro. Fue sin prisa, con esa atención particular que Matías ponía en todo lo que hacía, solo que aquí no había control, no había estructura, solo presencia total, y la sensación, que ella guardó como algo precioso, de que para él tampoco había nada más en el mundo en ese momento que no fuera ella. Después, en el silencio del departamento con la ciudad brillando mojada afuera, Valeria apoyó la cabeza en su hombro y Matías no se apartó. Puso la mano en su pelo con un gesto tan sencillo, tan ajeno a todo lo que él era en el trabajo, que a ella se le apretó la garganta. «Matías», dijo en voz muy baja. «Sí». «¿Qué es esto?» Una pausa larga. Él no respondió de inmediato, y ella lo conocía lo suficiente para saber que cuando tardaba no era porque no supiera la respuesta, sino porque no sabía cómo darla sin perder algo. «No lo sé», dijo finalmente. Era honesto. También era insuficiente. Valeria asintió despacio. «Está bien», dijo, y en ese momento lo era. Pero las cosas que se dejan sin nombre no desaparecen, se acumulan. Noviembre terminó y diciembre llegó con esa presión navideña que Madrid ejerce sobre todo el mundo sin excepción. Luces en Gran Vía, abrigos de golpe, el año terminando con una prisa que siempre sorprende, aunque sea la misma cada vez. En el trabajo, entre ellos, siguió todo igual, y absolutamente nada siguió igual. Había algo nuevo en el aire del despacho, una conciencia distinta, miradas que duraban un segundo más, roces que antes eran accidentales y ahora eran otra cosa, aunque ninguno lo nombrara. La distancia profesional que mantenían durante el día tenía ahora el peso de algo elegido, de un esfuerzo activo, y eso en sí mismo decía mucho. Matías no habló del tema.
Esto Valeria lo esperaba y a la vez no terminaba de aceptarlo. Lo conocía. Sabía que para él nombrar algo era hacerlo real de una forma que lo obligaba a tomar decisiones, y que tomar decisiones en ese terreno lo ponía en un lugar donde no tenía mapa. Pero el silencio tiene sus propios costos, y diciembre fue el mes en que Rodrigo Salas volvió a aparecer. No fue una aparición dramática, fue simplemente que Rodrigo tenía un proyecto en curso con el equipo y pasaba por la oficina con regularidad, y que tenía esa costumbre de detenerse a hablar con Valeria con la naturalidad de alguien que genuinamente disfruta de su compañía. La invitó a comer un miércoles. Valeria dijo que sí. Matías lo supo porque vio la conversación desde su despacho, el despacho con paredes de cristal que en ese momento le pareció la peor decisión arquitectónica del mundo, y porque Valeria le mencionó, de pasada, que comería fuera ese día. Con Rodrigo, añadió sin énfasis, sin ocultarlo, sin subrayarlo. Matías levantó la vista del ordenador. ¿Tienes algo pendiente que necesite tu atención en ese horario? Una pausa. Muy breve, muy cargada. No, dijo ella. Entonces ve. Fue. Volvió a las 3. Con esa ligereza que tiene la gente cuando ha pasado un buen rato en buena compañía. Y Matías pasó las siguientes 2 horas siendo técnicamente productivo y emocionalmente un desastre que no habría admitido bajo ninguna forma de tortura conocida. Esa tarde estuvo insoportable, no de forma espectacular, de esa forma suya, fría y exigente y cortante, que era más difícil de manejar que un grito porque no te daba nada a lo que responder. Valeria aguantó hasta las 6. Luego cerró su ordenador, se puso el abrigo y antes de salir se detuvo en la puerta del despacho. Matías. Él levantó la vista. Si algo te molesta, puedes decirlo directamente. Una pausa. Si no puedes decirlo directamente, al menos no lo descargues en el trabajo. Y se fue. Matías se quedó mirando la puerta, la mandíbula apretada, algo en el pecho que no sabía cómo respirar. Enero llegó con esa crudeza particular del primer mes del año, cuando el mundo exige que te reorganices y tú todavía estás procesando el año anterior. Matías llegó al año nuevo con una claridad que en realidad era todo lo contrario. Había decidido, en algún momento entre Navidad y el 1 de enero, que necesitaba recuperar el control de la situación, de sí mismo, de todo lo que en los últimos meses había empezado a moverse en una dirección que no había planificado y que por tanto no sabía cómo manejar. El problema con las decisiones que nacen del miedo es que raramente son buenas decisiones. Lo que siguió fue un proceso gradual y completamente irracional de distancia fabricada. Menos conversaciones no estrictamente necesarias, menos de esas pausas en que antes había algo, más frialdad, más jefe, menos lo que fuera que había sido en noviembre. Valeria lo notó desde el primer día. No dijo nada la primera semana. La segunda semana preguntó, directamente, si había algo que hubiera hecho mal en algún proyecto. Todo está bien, dijo él. Entonces, ¿por qué parece que estás construyendo una pared? Matías la miró. No sé de qué hablas. Valeria lo sostuvo con la mirada durante 3 segundos exactos. Claro que sí, dijo, y volvió a su escritorio. Febrero trajo el error. Rodrigo la llamó una tarde. Matías no escuchó la conversación, o al menos eso se dijo, pero vio su expresión, esa sonrisa otra vez, esa apertura que ella no tenía con él desde que él había empezado con la pared de enero. Esa noche no durmió, y a la mañana siguiente tomó la peor decisión de su vida. Llamó a Elena Fuentes. Necesito hablar de la reestructuración del equipo de dirección. Elena lo miró con la expresión de quien sabe exactamente lo que está pasando, pero sabe también que decirlo no va a servir de nada. ¿Qué tipo de reestructuración? Algunos puestos van a quedar redundantes. Una pausa. El de asistente ejecutiva entre ellos. Elena no respondió de inmediato. Matías, dijo finalmente, con esa calma que era más elocuente que cualquier argumento. ¿Estás seguro? Completamente. No estaba seguro en absoluto, pero lo dijo con la convicción de alguien que lleva semanas convenciéndose, y Elena,
que conocía sus límites con él, asintió y salió del despacho. Matías se quedó solo. Miró por la ventana el Madrid de febrero, gris y frío y perfectamente indiferente, y sintió, con una precisión incómoda, que acababa de cometer el error más grande de su vida, pero no lo deshizo. Lo que pasó después ya lo conoces. La sala de juntas, la reestructuración, el nombre, Valeria Ortega, y lo que nadie en esa sala, incluyendo él, esperaba. Perfecto. Entonces ya no tengo que fingir que no estoy enamorada de usted. Hay un tipo de silencio que no es ausencia de ruido, es ausencia de una persona específica, y ese silencio tiene forma, tiene peso, tiene la capacidad irritante de ocupar exactamente el espacio que ocupaba quien ya no está. Matías lo descubrió un lunes, el lunes después. Llegó a la oficina a las 8:05 como siempre. El café estaba en su lugar porque alguien del equipo administrativo lo había dejado ahí siguiendo el protocolo. Pero la tapa estaba demasiado ajustada. Y era el café equivocado, más claro, ligeramente dulce, como si quien lo había preparado hubiera consultado alguna lista genérica en lugar de simplemente saber. Matías lo dejó en el escritorio sin beberlo. Abrió el ordenador. La bandeja de entrada tenía 43 correos sin clasificar. Normalmente llegaba con la bandeja ya ordenada por orden de prioridad, con un resumen breve de los 3 puntos urgentes del día y los 2 temas que podían esperar. No un correo con esa información, no un documento, solo el conocimiento, ya procesado, ya digerido, listo para ser usado. Tardó 40 minutos en hacer lo que Valeria hacía en 10. A las 9 tenía una reunión con el equipo de finanzas. Buscó el informe previo que necesitaba. No estaba donde debería estar. Estuvo 4 minutos buscándolo antes de encontrarlo en una carpeta con un nombre que él nunca habría elegido, pero que, ahora que lo veía, tenía una lógica impecable que solo alguien con su sistema mental habría usado. El sistema mental de Valeria, que ya no estaba. La reunión fue bien, técnicamente, pero Matías llegó con 2 datos que no recordaba haber verificado y que ella siempre verificaba por él, y tuvo que pausar 2 veces para buscar cifras que deberían haber estado en la punta de su lengua. Nadie dijo nada, pero él lo notó. La segunda semana fue peor, no porque las cosas colapsaran. Matías era demasiado competente para dejar que eso ocurriera, sino por algo más sutil y más difícil de manejar. El trabajo era correcto, pero había dejado de ser fluido. Había fricción ahora donde antes no había ninguna. Decisiones pequeñas que antes se resolvían solas porque alguien las había anticipado. Detalles que se escapaban. La agenda con esa rigidez que tiene cuando nadie la interpreta, solo la ejecuta. Elena Fuentes entró a su despacho el miércoles de esa semana con una carpeta y esa expresión de quien no va a decir lo que piensa, pero lo va a dejar suficientemente claro de todas formas. 3 candidatas para el puesto. ¿Cuándo quieres hacer las entrevistas? Matías miró la carpeta. La semana que viene. Elena la dejó sobre el escritorio. ¿Algo más? No. Ella se dirigió hacia la puerta. Se detuvo. Matías. Elena. Nada. Una pausa cargada. Buenas tardes. Salió. Matías abrió la carpeta. 3 currículums, todos competentes, todos correctos, todos completamente intercambiables en su mente con cualquier otro perfil profesional estándar. Ninguno era Valeria. Cerró la carpeta, pero lo peor no era el trabajo, lo peor era el silencio de otro tipo, el que llegaba después de las 8, cuando la oficina se vaciaba y él se quedaba con los informes y el café frío y la ciudad de fondo. El silencio que antes tenía textura porque ella estaba ahí, aunque no hablaran, aunque solo fuera el sonido del teclado o el roce de las páginas, o esa forma suya de suspirar brevemente cuando encontraba un error en un documento. Ahora era silencio real. Y Matías, que siempre había considerado el silencio una virtud, descubrió que hay una diferencia fundamental entre el silencio que uno elige y el silencio que queda cuando algo se va. El primero es paz, el segundo es otra cosa. Marzo llegó con ese sol insistente
que Madrid usa para anunciar que el invierno ya terminó, aunque el frío todavía no se haya enterado. Matías había contratado a una nueva asistente. Se llamaba Inés, tenía 31 años, era perfectamente competente y perfectamente inofensiva, y en 3 semanas no había dicho nada que él no esperara escuchar, ni hecho nada que no estuviera estrictamente dentro de lo solicitado. Era exactamente lo que había pedido, y era exactamente lo que no funcionaba, no porque Inés hiciera algo mal, sino porque Matías había descubierto demasiado tarde que lo que hacía que su trabajo funcionara no era tener a alguien que ejecutara instrucciones, era tener a alguien que pensara con él, que lo empujara sin que él lo pidiera, que lo conociera lo suficiente para saber qué necesitaba antes de que él mismo lo supiera. Eso no se ponía en un anuncio de trabajo y no se encontraba en un currículum. Un martes de mediados de marzo, Matías estaba en una reunión con Rodrigo Salas, porque el proyecto seguía, porque el mundo de los negocios no se detiene por los dramas personales de nadie, cuando Rodrigo mencionó, de pasada, con esa naturalidad de quien no sabe que está dejando caer una granada. Por cierto, Valeria está trabajando con Montero en Asociados. Empezó hace 2 semanas. Matías no cambió de expresión. Bien por ella, dijo, y siguió con la reunión. Pero anotó el nombre en algún lugar que no era el bloc de notas. La vio un jueves, no la buscó, o eso se dijo. Tenía una reunión cerca de Alonso Martínez, en uno de esos cafés del barrio de Chueca, donde el sector financiero madrileño acostumbraba a mezclar el expreso con las decisiones de 8 cifras. Salió antes de lo esperado y caminó por Génova con esa velocidad suya de quien no pasea sino que va a algún sitio, aunque no sepa exactamente a cuál. Y la vio. Estaba en la terraza de un restaurante en la calle Bárbara de Braganza. La tarde tenía esa luz de marzo que lo hace todo más nítido de lo habitual, casi irreal de tan clara. Estaba con alguien, un hombre, no Rodrigo, alguien que Matías no reconoció de inmediato, lo cual fue, de alguna forma, peor, porque los conocidos tienen historia, tienen contexto, tienen límites implícitos. Un desconocido no tiene ninguno. Estaba riendo. Eso fue lo que lo detuvo. No la escena en sí, sino la forma en que reía, con esa ligereza que él le había visto pocas veces y solo en momentos muy específicos, sin la ironía elegante del trabajo, sin la contención que ella mantenía en el entorno profesional. Libre, completamente libre, no tensa, no contenida, no pendiente de nada. Matías se quedó parado en la acera durante 2 segundos que se sintieron como mucho más. El hombre dijo algo. Ella se rió otra vez. Se inclinó levemente hacia adelante con ese gesto que la gente hace cuando algo genuinamente le divierte, cuando el cuerpo expresa lo que la cabeza siente sin filtros. Y Matías sintió algo que subió desde el pecho hasta la garganta como agua hirviendo. No era preocupación, no era nostalgia exactamente. Era algo más primitivo y más irracional que ambas cosas. Era la comprensión visceral, física, completamente inapelable de que ella estaba bien, de que el mundo seguía girando para ella, de que su ausencia, que para él tenía el peso de una grieta estructural, para ella era simplemente el comienzo de algo nuevo, de que no era suya, no lo había sido nunca en realidad, no oficialmente, no con palabras, no con nada que los dos hubieran dicho en voz alta, y eso, esa ausencia de nombre, esa cosa sin definir que él había dejado sin definir deliberadamente, era exactamente su culpa. Siguió caminando, llegó a su coche, se sentó, las manos en el volante, el motor apagado, la ciudad moviéndose afuera como si nada. Miró sus propias manos, y su mente, esa mente que él consideraba su mejor herramienta, precisa, ordenada, obediente, lo traicionó por completo, porque vio sus dedos en el volante y recordó con una nitidez que no había pedido y que no supo cómo detener, lo que esos mismos dedos habían sentido aquella noche de noviembre. La temperatura exacta de su piel, la forma en que el cabello de ella cedía cuando él hundía la mano bajo la nuca, los nudillos de Valeria rozando su pecho, despacio,
como si estuviera leyendo algo en braille que solo ella podía descifrar. Y la sonrisa, esa maldita sonrisa, no la irónica del trabajo, no la profesional, la otra, la pequeña, la que apareció apenas un segundo después del primer beso, cuando ella todavía tenía los ojos cerrados y no sabía que él la estaba mirando. Esa sonrisa que no era para nadie, que había sido, sin quererlo, solo suya. Apretó el volante, y entonces, con la precisión cruel que tiene el pensamiento cuando uno menos lo necesita, la pregunta llegó sola. ¿Estará él probando esa misma sonrisa ahora, el desconocido de la terraza, el que la hacía reír con esa ligereza, el que no tenía que desaprender nada, ni derribar ninguna pared, ni llegar demasiado tarde a ningún sitio? Matías cerró los ojos un segundo. Ya era suficientemente difícil saber que su inteligencia, esa capacidad suya de anticipar, de leer el ambiente, de pensar 3 pasos adelante, le estaba sirviendo ahora a otra empresa, a otro despacho, a otro hombre que probablemente ni siquiera era consciente de lo que tenía. Pero esto era otro nivel de insoportable. Esto era personal de una forma que él no tenía vocabulario para procesar. Arrancó el motor y condujo a casa con esa tensión en la mandíbula, que era lo más cerca que Matías Rivas llegaba a derrumbarse en público. Aunque no hubiera nadie mirando. Esa noche llamó a su hermano. Esto era en la escala de los comportamientos de Matías Rivas, aproximadamente equivalente a que otro hombre atravesara el Atlántico a nado. No porque la relación fuera mala. Andrés y él se llevaban bien, a su manera, sino porque Matías no llamaba para hablar. Llamaba para coordinar, para informar, para resolver algo concreto. Andrés descolgó al tercer tono con la sorpresa apenas disimulada de quien no esperaba esa llamada. ¿Estás vivo? Sí. ¿Necesitas algo? No. Una pausa. Llamaba para hablar. Silencio al otro lado. ¿Quién eres y qué has hecho con mi hermano? Andrés. Perdona. Adelante. Matías no supo por dónde empezar. No estaba entrenado para esto. Las conversaciones emocionales eran para él como los idiomas que no había estudiado. Entendía la estructura, pero no el flujo natural. Cometí un error, dijo finalmente. ¿De trabajo? No. Otra pausa. ¿Una persona? Preguntó Andrés con más cuidado ahora. Sí. ¿Qué hiciste? Matías lo pensó. La alejé antes de admitir que no quería que estuviera lejos. Andrés tardó un momento en responder. Eso, dijo finalmente, es lo más humano que te he escuchado decir en años. No me sirve de nada que sea humano si el resultado es el mismo. ¿Y cuál es el resultado? Matías miró por la ventana. Madrid de noche. Las luces. El movimiento constante de una ciudad que no sabe estar quieta. Que ella está bien, dijo, y yo no. Andrés estuvo en silencio un momento. Matías, ¿la quieres? La pregunta era simple. La respuesta también lo era, en realidad. Solo que decirla era convertirla en algo con consecuencias. Sí, dijo. Entonces el error que cometiste no es el importante. El importante es el que cometerías si no haces nada. Matías no respondió, pero esa noche, por primera vez en semanas, durmió. Dicen que el orgullo es la última defensa del cobarde. Matías Rivas habría discutido esa afirmación con argumentos sólidos, bien estructurados y completamente inútiles, porque lo que hizo a continuación fue, en todos los sentidos posibles, exactamente eso. El lunes siguiente llamó a su abogado. Necesito revisar los términos del finiquito de Valeria Ortega. El abogado, que llevaba 10 años trabajando con él y había aprendido a no hacer preguntas innecesarias, respondió que lo revisaría y que si había algún problema, lo contactaría. «Hay un problema», dijo Matías. «¿Cuál?» Una pausa breve. «Todavía no lo sé. Búscalo». Hubo un silencio al otro lado de la línea que era, en el lenguaje de los abogados bien pagados, el equivalente a una ceja levantada. «Lo reviso y te llamo», dijo el abogado, con la diplomacia de quien cobra por hora y no por opinión. El problema que encontraron era menor, casi insignificante,
una cláusula de confidencialidad que no había sido firmada en el formato actualizado que el departamento legal había implementado en enero, 3 semanas antes del despido de Valeria, lo cual significaba que técnicamente había un documento pendiente. En circunstancias normales, eso se resolvía por email en 10 minutos. Matías decidió que requería una reunión presencial. Elena Fuentes, cuando se enteró, lo miró durante un tiempo suficientemente largo como para que él tuviera que sostener su mirada o apartar la vista. Eligió sostenerla porque era Matías Rivas, y apartar la vista no era una opción que su sistema operativo contemplara. Una reunión presencial, repitió Elena, para una firma de protocolo. Los documentos legales se gestionan en persona en esta empresa. Nunca lo hemos hecho así. A partir de ahora sí. Elena asintió despacio, con esa expresión que tenía cuando decidía que no valía la pena el argumento, pero que tampoco iba a fingir que estaba de acuerdo. Le digo a Inés que la contacte para coordinar. Lo hago yo. Pausa. Claro, dijo Elena, y salió del despacho con la velocidad de quien necesita llegar a algún sitio antes de soltar la carcajada. Matías redactó el email 3 veces. La primera quedó demasiado formal, con ese tono de comunicación corporativa que sonaba exactamente a lo que era, un pretexto mal disimulado. La segunda quedó demasiado breve, lo cual era peor, porque la brevedad en ese contexto leía como frialdad, y él ya había tenido suficiente frialdad para los próximos años. La tercera fue esto. Valeria, hay un documento pendiente relacionado con tu salida que requiere tu firma presencial. Podemos coordinar un momento que te resulte conveniente. M.C. Rivas. Lo envió antes de poder reescribirlo una cuarta vez. La respuesta llegó 40 minutos después. Buenos días. El jueves a las 11 me viene bien. B. Ortega. Matías leyó el email 2 veces. Buenos días. Correcto. Profesional. Sin el menor rastro de lo que los dos sabían que estaba pasando realmente. El jueves a las 11 me viene bien, sin preguntar qué documento, sin cuestionar la necesidad de la reunión presencial, sin nada que lo pusiera en evidencia, pero tampoco sin nada que le diera una salida fácil. Y esa firma, V. Ortega, no Valeria, no un saludo, solo las iniciales y el apellido, limpios y perfectos como un cierre de puerta. Ella lo sabía, claro que lo sabía, y había decidido, con esa elegancia suya que lo desarmaba, dejarlo llegar de todas formas. El jueves llegó con esa puntualidad irritante que tienen los días que uno preferiría retrasar. Matías había pedido a Inés que preparara la sala de reuniones pequeña, no la grande, no la sala de juntas donde había ocurrido todo, sino la del cuarto piso, discreta, con vistas a la calle Serrano y luz natural que en las mañanas de marzo tenía algo casi amable. Valeria llegó a las 11 en punto. Traje azul marino esta vez, el cabello suelto, esos mismos pendientes dorados, y esa postura, esa forma de caminar que decía, estoy bien con cada paso, que era exactamente la verdad y exactamente lo que más le costaba a él ver. Buenos días, dijo ella desde la puerta de la sala. Buenos días. Matías se levantó, un gesto automático, de cortesía, que ella registró con una levísima elevación de una ceja. Siéntate, por favor. Se sentó. Él empujó la carpeta con el documento hacia ella. Valeria lo revisó. Despacio, con esa atención que ponía en todo, llegó al final, tomó el bolígrafo y firmó. Empujó la carpeta de vuelta. Listo, dijo. Silencio. Matías miró el documento firmado. Valeria lo miró a él. Y en ese silencio que duró exactamente demasiado, los dos supieron que el documento había sido una excusa y que ahora alguien tenía que hacer algo con eso. ¿Cómo estás?, dijo él finalmente. Una pausa pequeña. Bien, dijo ella. Y luego, sin ironía visible, pero con esa precisión quirúrgica suya, ¿era eso parte del documento pendiente también? Matías la miró. Ella sostuvo la mirada con una tranquilidad que le costaba más de lo que dejaba ver. Porque estar en esa sala, frente a él, con esa distancia profesional fabricada entre los dos,
y el peso de todo lo no dicho flotando en el aire acondicionado de la sala de reuniones. No era fácil. No era tan fácil como intentaba parecer. Pero Valeria Ortega había decidido desde aquella mañana en la sala de juntas que si él quería algo tendría que ser él quien lo dijera. Claramente, en voz alta, sin margen de interpretación, porque ya había pagado suficiente el costo de sus silencios. «Valeria», dijo él, «Matías, esto no era solo por el documento». «Ya lo sé». Entonces nada todavía». Una pausa. «Tú dirás». Pero Matías no dijo, no ese día, porque a pesar de todo, a pesar de la llamada a su hermano y las noches sin dormir, y las manos en el volante, y la certeza que llevaba semanas instalada en su pecho como un objeto extraño que no sabía cómo sacar. A pesar de todo eso, cuando llegó el momento de hablar de verdad, algo en él se cerró. El hábito de años, la armadura tan usada que ya no sabía dónde terminaba ella y dónde empezaba él. «Quería asegurarme de que estabas bien», dijo. Valeria lo miró durante un segundo que valía por 10. «Estoy bien», repitió. Se levantó, tomó su bolso. «Gracias por el café». No había café en la sala. Era un recordatorio, sutil, preciso, letal. «Te conozco. Sé exactamente lo que estás haciendo. Y no voy a hacerlo fácil». Salió. Matías se quedó en la sala vacía con el documento firmado y la certeza absoluta de que acababa de desperdiciar la única oportunidad que se había fabricado con sus propias manos. Las siguientes 2 semanas fueron, en el vocabulario emocional limitado de Matías Rivas, un infierno. Intentó 3 veces más. La primera fue un email sobre un tema administrativo pendiente que Valeria respondió en 4 líneas, resolviendo el tema completamente y cerrando cualquier posibilidad de continuación. La segunda fue una llamada que ella no cogió y a la que respondió por mensaje: «Estoy en reunión. ¿Es urgente?». La tercera fue la más patética de las 3, y Matías lo sabía mientras lo hacía y lo hizo de todas formas. Mandó a Inés a preguntar a la recepcionista de Montero en Asociados si Valeria Ortega estaría disponible para una llamada esa tarde. Inés volvió con la respuesta con una expresión de quien está siendo muy profesional y muy discreta, y muy consciente de que lo que está ocurriendo no tiene nada de administrativo. Dice que hoy no puede, pero que si hay algo urgente puede responder por email. Matías asintió. «Gracias, Inés». Inés salió, y Matías se quedó mirando Madrid por la ventana con la humillante claridad de quien finalmente entiende que las excusas ridículas no funcionan con alguien que lo conoce demasiado bien para no verlas. Fue Andrés quien, sin saberlo, lo empujó al límite. Comieron juntos un sábado, algo que hacían con una regularidad suficientemente espaciada como para que cada vez tuviera algo de evento. Andrés era 3 años menor, más ruidoso, más fácil con sus emociones, casado desde hacía 6 años con una mujer que lo quería exactamente como era, y que lo decía sin ninguna dificultad aparente. Matías siempre había encontrado eso ligeramente incomprensible. Ahora lo encontraba envidiable. «¿Cómo va lo de la chica?», preguntó Andrés con la sutileza que lo caracterizaba. «No hay ninguna chica». «La que despediste». «No hay ninguna chica», repitió Matías. Andrés lo miró con la paciencia de quien ha tenido esta conversación antes, en versiones distintas durante toda una vida. «Matías, ¿cuántos años tienes?» 38. «¿Y en 38 años has querido a alguien de esta forma?» Una pausa. «No. ¿Y el plan es...?» «No tengo un plan». «Exactamente». Andrés dejó el tenedor. «Escúchame, tú haces planes para todo. Para el trabajo, para la empresa, para los próximos 5 años, para el café de la mañana. Y esto, lo más importante que te ha pasado en años, lo estás dejando ir porque no sabes cómo controlarlo». Pausa. «¿No te parece que eso es exactamente al revés de cómo deberían ser las cosas?» Matías no respondió. Andrés volvió a su plato. «Ella te dijo en público que estaba enamorada de ti», dijo más tranquilo. «Eso no lo hace cualquiera.
Eso lo hace alguien que ya no tiene nada que perder o alguien que todavía tiene algo que esperar. Matías levantó la vista. Ya pasó mucho tiempo. ¿Cuánto? 2 meses. Andrés lo miró. 2 meses no es demasiado tarde, dijo. Demasiado tarde es cuando ya no importa. Y tú no estarías aquí con esa cara si ya no importara. Esa noche, Matías no durmió. Pero esta vez no fue el tipo de insomnio que desgasta. Fue el tipo que construye. Estuvo en la oscuridad de su apartamento, con Madrid callada afuera, y esa claridad que a veces llega cuando uno finalmente deja de pelear con lo que ya sabe, y pensó, no en cómo recuperar el control, no en cómo manejar la situación, en ella. En Valeria, que le había dicho no sé de qué hablas con los ojos cuando él dijo todo está bien, que había firmado el documento en silencio y le había recordado que no había café, que había respondido sus emails con esa precisión clínica que era el idioma que usaba cuando decidía no darse, que le había dicho en una sala llena de gente lo que sentía porque ya no tenía nada que perder, y él la había dejado irse. Se levantó, fue a su escritorio y estuvo escribiendo hasta las 3 de la mañana. Hay personas que piden perdón con flores, otros con palabras cuidadosamente elegidas, ensayadas frente al espejo, con el tono justo entre contrito y digno. Matías Rivas no era ninguno de los dos. Lo que hizo fue aparecer, un martes de abril, a las 12:15 del mediodía, en la puerta de Montero en Asociados, con el traje de siempre y esa postura de siempre y algo en los ojos que no era de siempre. La recepcionista lo reconoció. El sector era pequeño, y Matías Rivas no era el tipo de hombre que pasaba desapercibido en ningún lobby. Y le informó con la amabilidad profesional de quien ha recibido instrucciones específicas que la señorita Ortega estaba en una reunión. «Esperaré», dijo Matías. «Puede ser un tiempo considerable». «Tengo tiempo». Se sentó en uno de los sillones del área de espera con la misma compostura con que se sentaba en su propio despacho. Sacó el teléfono. Revisó emails. Respondió 3. Rechazó una llamada que podía esperar. Esperó 40 minutos. Cuando Valeria salió de la sala de reuniones con una carpeta bajo el brazo, y esa concentración todavía en la mirada que tenía al salir de algo que había requerido toda su atención, tardó exactamente 2 segundos en verlo. Se detuvo. Matías se levantó. Los dos se miraron desde los 5 metros que los separaban, en medio de un lobby con 2 recepcionistas fingiendo que no estaban observando absolutamente todo. «Matías», dijo ella, sin sorpresa excesiva, sin nada que le diera ventaja. «Necesito hablar contigo. Ahora no es buen momento». «Lo sé». Una pausa. «Lo hago de todas formas». Valeria lo miró durante un segundo. Luego miró a las recepcionistas. Luego volvió a él. 5 minutos, dijo. Salieron a la calle. Abril en Madrid tiene esa temperatura que no es ni frío ni calor, sino algo en el medio que obliga a estar presente, sin el refugio del abrigo ni la distracción del calor. La calle Velázquez, a mediodía, con el ruido suave del tráfico de fondo y el sol cayendo en un ángulo que no perdonaba nada. Caminaron media manzana en silencio. Valeria esperó. «Me equivoqué», dijo Matías. «¿En qué parte concretamente?», respondió ella, con esa precisión suya que no era crueldad, sino exactitud. Si él iba a decir algo, que lo dijera bien. «En despedirte, en alejarme en enero, en no decir nada en Barcelona, en todas las veces que tuve algo que decir y elegí no decirlo porque me resultaba más fácil el control que la verdad». Valeria siguió caminando. «¿Y ahora qué quieres, Matías? Hablar contigo. Estamos hablando de verdad». Ella se detuvo. Se giró hacia él con esa mirada que leía demasiado, que siempre había leído demasiado. Y Matías la sostuvo sin apartar los ojos, porque esta vez no iba a ser él quien mirara hacia otro lado. «¿Sabes cuál es el problema?», dijo ella. La voz tranquila, firme, sin el temblor que por dentro sí existía. «No es que me despidieras. No es enero ni Barcelona ni ninguna de las veces que te cerraste. El problema es que tú sabías lo que había entre nosotros,
Lo sabías desde antes que yo lo dijera en voz alta, y elegiste actuar como si no existiera porque era más cómodo que enfrentarlo. Matías no dijo nada. Me usaste de excusa para no sentir, continuó ella, y cuando eso dejó de funcionar, me usaste de problema a eliminar. Y lo peor no es eso. Lo peor es que yo lo vi venir y me quedé de todas formas porque pensé que en algún momento ibas a elegir diferente. Una pausa. El ruido de la ciudad de fondo. Un taxi. Unas voces lejanas. El sol de abril sin piedad. Usted no me despidió por trabajo, dijo con esa voz que era el filo más tranquilo del mundo. Me despidió porque no supo qué hacer conmigo. Silencio. Matías la miró. Y por primera vez en 38 años, de respuestas preparadas, de argumentos sólidos, de control impecable sobre cada conversación que había tenido en su vida, no tuvo nada, ninguna respuesta, ningún contraargumento, ningún ángulo desde el que rebatir algo que era simplemente verdad. Sí, dijo. Solo eso. Valeria parpadeó. Era lo último que esperaba. No la negación ni la justificación. Esas las habría manejado con la misma elegancia con que manejaba todo. Sino eso. Esa palabra sola. Sin estructura alrededor. Sí, repitió él con esa voz que usaba cuando no había capa encima. Tenías razón. No supe qué hacer contigo. Nunca había tenido que saber qué hacer con alguien así, y elegí lo único que sabía hacer bien: eliminar la variable. Una pausa. Eras la variable más importante que he tenido en años, y la eliminé porque me daba miedo lo que significaba no poder controlarla. Valeria lo miraba. ¿Y ahora? Dijo, en voz más baja. Ahora sé que el problema no eras tú. Matías hizo una pausa breve, de alguien que está eligiendo las palabras no para impresionar, sino para ser exacto, que era la única forma que conocía de ser honesto. El problema era que contigo no podía ser el hombre que llevo 20 años siendo. Y en lugar de entender que eso era bueno, lo traté como una amenaza. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No tenso, no cargado de cosas sin decir, simplemente real. Valeria miró la calle, el tráfico, las fachadas del barrio de Salamanca con esa arquitectura seria y elegante que era, de alguna forma, completamente coherente con el hombre que tenía al lado. Matías, dijo finalmente. Sí. ¿Por qué no puedes dormir bien últimamente? Él la miró, una pausa. ¿Cómo sabes eso? No lo sé, una levísima sonrisa. Pero acabas de confirmármelo. Matías estuvo a punto de algo que en él se manifestaba como una tensión en la comisura de los labios y que cualquier otra persona habría llamado directamente sonrisa. No puedo dormir, dijo. Por esto, lo que acabo de decirte. Intento ordenarlo, con puntos y estructura y 3 versiones distintas. ¿Y cuál versión estoy escuchando? Ninguna. Una pausa. Las 3 me parecieron insuficientes cuando llegué aquí y te vi. Valeria lo miró durante un momento largo, y algo en ella, algo que había estado muy quieto, muy guardado, muy protegido desde aquella mañana en la sala de juntas, se movió. No se resolvió en la calle. Estas cosas no se resuelven en la calle, en 5 minutos, con una conversación aunque sea la conversación correcta. Las personas reales no funcionan así, y Valeria Ortega era, entre todas sus virtudes, completamente real. Tengo que volver, dijo. Lo sé. Esto necesita más que una conversación. Lo sé también. Ella lo miró. ¿Cenas el jueves? Dijo. Y en esa pregunta, simple y directa y completamente suya, había todo lo que necesitaba haber. Una puerta. No abierta del todo, no cerrada. Una puerta que ella estaba eligiendo no cerrar, lo cual era, viniendo de Valeria, exactamente lo que era. Una oportunidad. El jueves, dijo Matías. Cenaron el jueves. Y el siguiente. Y el que vino después. No fue fácil, porque las cosas que importan raramente lo son. Hubo conversaciones difíciles. Hubo una noche en que ella le dijo que necesitaba que él le dijera las cosas en voz alta, que no podía seguir interpretando silencios, que eso la agotaba.
Y Matías escuchó, no perfectamente. El hábito de años no desaparece en semanas, pero escuchó de verdad que es la única forma que importa. Hubo una tarde en que él llegó tarde a algo porque una reunión se extendió y no avisó. Y cuando ella no respondió, el teléfono entendió, con una claridad que no necesitó explicación, que avisar era parte del trato. Que ella no era una variable en su agenda, sino alguien que merecía el espacio que ocupa. Aprendió, despacio, con tropiezos, con esa torpeza específica de los hombres que llevan demasiado tiempo siendo solo eficientes. Pero aprendió. Mayo llegó con el calor temprano y algo que Matías había estado guardando desde aquella noche de insomnio frente al escritorio. Quedaron en un restaurante en La Latina, lejos del barrio de Salamanca, lejos de la oficina, lejos de todo el contexto que los había definido durante meses. Un sitio con mesas en la terraza y esa atmósfera de Madrid de primavera que hace que todo parezca posible con la luz correcta. Cenaron, hablaron, rieron. Sí, Matías Rivas rió, con esa risa contenida que tenía cuando algo genuinamente lo sorprendía, que era más valiosa por escasa. Y cuando terminaron, cuando el café estaba en la mesa y la noche madrileña tenía esa temperatura perfecta de mayo que invita a no irse, Matías dejó el sobre la mesa. Valeria lo miró. ¿Qué es esto? Ábrelo. Era una hoja, una sola, con su letra, apretada, precisa, completamente reconocible, llenando la mitad de la página. Valeria leyó. Era una lista. No de flores, no de promesas grandiosas, no de los gestos que el mundo espera de un hombre que quiere impresionar. Era una lista de cosas que él había notado sobre ella, específicas, concretas, la forma en que aflojaba los hombros cuando una reunión terminaba bien, el tic de tocarse el pendiente derecho cuando pensaba en algo que todavía no había resuelto, que pedía siempre el café con leche pero bebía el primero de la mañana solo, sin decírselo a nadie, que cuando algo le parecía genuinamente gracioso, miraba hacia un lado antes de reírse, como si necesitara un segundo para permitírselo. Cosas que nadie nota, cosas que solo nota alguien que lleva meses mirando de verdad. Al final de la lista, con esa letra apretada, había una sola línea más. No sé amar sin querer controlarlo todo, pero estoy aprendiendo, y quiero hacerlo contigo. Valeria terminó de leer. Levantó la vista. Matías la estaba mirando con esa intensidad suya que ya no intentaba disimular, con esa vulnerabilidad nueva que todavía le costaba sostener pero que sostenía de todas formas porque había decidido que el costo de no sostenerla era demasiado alto. Matías, dijo ella. Sí. Esto, dijo moviendo levemente la hoja, es lo más Matías Rivas que podrías haber hecho. ¿Es eso bueno o malo? Una pausa. Y entonces Valeria sonrió. La sonrisa, la otra, la pequeña, la que él había visto una sola vez en noviembre, cuando todavía tenía los ojos cerrados y no sabía que él miraba. Solo que ahora tenía los ojos abiertos. Y era para él. Es perfecto, dijo. Matías extendió la mano sobre la mesa. Ella la tomó. Y en esa terraza de La Latina, con Madrid de fondo y el aire de mayo, y una lista escrita a las 3 de la mañana por un hombre que no sabía pedir perdón de ninguna otra forma. Algo que había empezado en una sala de juntas, con un silencio explosivo y una frase que nadie olvidaría. Terminó de empezar. Y así termina esta historia. O quizás termina de comenzar, que es lo que hacen las historias cuando se cuentan bien. Porque Matías Rivas aprendió, demasiado tarde y justo a tiempo, que hay cosas que no se controlan, que no se estructuran, que no entran en ningún informe ni en ninguna agenda, y que esas cosas, precisamente esas, son las que valen la pena. Si esta historia te movió algo, un nudo en la garganta, una sonrisa, o ese deseo de que alguien te mire como Matías aprendió a mirar, dale like a este video, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Tú le habrías dado una segunda oportunidad o la lista habría llegado demasiado tarde? Hasta la próxima historia.